best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. No, I'm not a racist. I am the least racist person you have ever interviewed. Ya va un año, parece un siglo de que inició la administración de Donald Trump. Muchas cosas han cambiado en Washington, muchas cosas han cambiado en el mundo, otras siguen prácticamente igual. Muchos temas que discutir. Donald Trump nos dio mucho de qué hablar durante todo este año 2017 y el inicio de 2018. Apenas el primer cuarto de su primera administración, podría ser su única, pero bueno, es lo que llevamos hasta este momento. Vamos a platicar de lo que ha pasado y cómo podemos analizarlo, cómo podemos describir este primer año de Donald Trump. Nos acompañan, agradecemos mucho aquí en el estudio, Alejandro Castillo, internacionalista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, gracias. Juan Carlos Guerra, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros también, sociólogo, escritor. ¿Cómo ven? Primera valoración. Veíamos las imágenes de la toma de protesta de Donald Trump el 20 de enero, mañana, un año ya, el 20 de enero de 2017. Y después de ese día empezaron las protestas, las primeras manifestaciones de mujeres, por ejemplo. Hubo una manifestación enorme, incluso antes, ya desde las elecciones, ya desde que se había nombrado a Donald Trump como candidato electo, hubo muchas protestas en Nueva York, en Washington, en las principales ciudades de Estados Unidos. Se notaba ya desde el inicio de la división con Donald Trump. División, odio, miedo, esos fueron los valores, ¿no? Sí, claro. Este primer año del presidente Donald Trump ha sido un año, para muchos norteamericanos, lo catalogarían como caótico, errático, pero también hasta cierto punto con ciertos éxitos, ¿no? Y como lo mencionabas, ha iniciado con estas quejas de la sociedad, principalmente de las mujeres. ¿Por qué? Porque gran parte de sus declaraciones va en contra del género femenino. ¿Cuáles éxitos de Donald Trump? Bueno, dentro de todo podríamos catalogar que ha tenido un éxito al final del año con la aprobación de su ley fiscal, que a lo mejor podría decirse que es uno de el único éxito mediático que ha tenido, ¿no? Dentro de lo que él ha hecho, posiblemente ha tenido éxitos mediáticos, que al final de cuentas es lo que él suele medir, ¿no? Y también, ¿cómo definimos éxito también? Porque obviamente si hablamos del 35% de la gente que lo apoya, pues un exitazo con ellos, ¿no? Con ellos, están felices.
Bueno, creo que sigue con la retórica de colocar a un enemigo, a quien en este caso son los migrantes, que sigue resaltando él para seguir con su promesa de campaña de que los que se llevaron los trabajos van a estar lejos de la casa, y por eso va a poner una muralla para asegurar que lo que suceda dentro de casa va a ser para bien, de acuerdo al papá de los pollitos, que en este caso es Donald Trump. A mí me gustaría resaltar más que nada la forma que el fondo ahorita, porque él está desafortunadamente haciendo regresar el concepto de la presidencia imperial. O sea, él ahorita traigo aquí una lista de cosas que ha hecho desde el principio de año y me remito a los ejemplos. Lo primero que hizo fue amenazar a California. Sí. Inmediatamente California buscó empezar con una idea desde el 2019 poder separar al Estado de los Estados Unidos. Sí, fueron amenazados. Es una idea, digamos, de un grupo específico, ¿no? Que empezó a tomar cierta fuerza viral, ya ¿no? 51%. Sí, y luego, bueno, los migrantes, la muralla mexicana, luego aventó 59 misiles en Siria, destruyó lo que tenía Barack Obama. Primera visita exterior fue a Arabia Saudita a vender armas, $100 mil millones. Luego se fue a la OTAN, empujó al presidente de Macedonia, y le sacaron la vuelta Angela Merkel, Macron de Francia, y luego les dijo que la OTAN la iba a meter en Siria, lo cual los alemanes dijeron: estás loco. Que bueno, venía desde las elecciones hablando muy mal de la OTAN. Paguen lo que tienen que pagar, la OTAN no sirve para nada, sin etcétera, la OTAN no existe Occidente. Claro, pero Donald Trump estaba, y a la gente en Estados Unidos les encanta esto, es decir, a su 35%, cuando hablan de la OTAN no nos sirve, la ONU no nos sirve, todos estos organismos internacionales, es parte de lo que dices tú del muro y de la casita y la mamá de los pollitos, ¿no? Sí, porque también en ese sentido Rusia, que había sido defendido por Trump en la campaña, curiosamente, se vuelve un enemigo, no nada más para los medios de comunicación, que lo agarran para Putin para demonizar todo, sino también pues, para poder seguir con esta campaña de armas. Se agarran a China, a México, que ya la traían, luego fue y movió la capital de un país allá en Israel, lo cual, bueno, eso lo hacían los emperadores romanos. Luego se burló de las Naciones Unidas y les iba a quitar dinero. El Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París, en contra del cambio climático, fake news, luego le quiere meter la mano a Internet. Una cosa que era característica de los líderes sin contrapesos. En ese sentido, Donald Trump presenta características de un emperador, lo cual pues ya pensábamos que quedaba muy atrás en la historia de esta humanidad. Que obviamente Estados Unidos tiene sus instituciones, tiene todavía otros órdenes del gobierno, y ahí funciona todavía, ¿no? Es decir, no podemos hablar de una dictadura, obviamente, pero sí, a lo mejor como dices tú, Juan Carlos, tintes, o al menos deseos ahí escondidos de Donald Trump por su estilo de liderazgo, ¿no? Que veíamos desde sus empresas. Sí, tenemos que recordar, como coincido con Juan Carlos, en el sentido de que efectivamente el presidente Donald Trump tiene tintes de emperador. A final de cuentas tenemos que recordar que es una persona de negocios, un hombre de negocios, del área de bienes raíces, donde está acostumbrado en sus empresas a hacer lo que él dice, ¿no? Entonces recordemos que él también es una persona muy mediática. Entonces él mide muchos de sus éxitos en base a cómo revolvió el vaso en ese momento, ¿no? Entonces por eso vemos que a pesar de los tweets, porque a final de cuentas la presidencia del presidente Trump se ha basado mucho en a ver qué tuitea el presidente en la madrugada, y eso nos va llevando hacia el mundo a que no se puede medir como cualquier otro presidente en los términos muy, muy tradicionales, ¿no? Cómo avanza el país, los empleos que se generan, la seguridad nacional, cómo ha avanzado ha habido el comportamiento del PIB nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien en este sentido el presidente Trump, siento yo que se ha aprovechado muy bien del comportamiento que ya venía teniendo la economía norteamericana en el pasado desde el presidente Obama. Entonces, si bien ha crecido o se ha mantenido la tasa de empleo, se ha disminuido el desempleo, pero era una tendencia que ya venía, ¿no? Él solamente aprovechó este primer año
Ahora falta ver si hay continuidad en ese sentido. En el tema comercial, mucho le ataca a México, nuestro país, en el sentido de que somos un país lleno de ladrones, de violadores, etcétera, etcétera, y que además... El país más peligroso del mundo, además, dijo el país, ayer, lo acaba de ¿no? decir ayer, ¿no? Coincidentemente, de poco después, afortunadamente, la Cancillería mexicana lo mencionó, lo desmintió en el sentido de que no somos el país más peligroso del mundo. Y además, tampoco le hemos quitado todos los empleos a los norteamericanos. Lo que pasa es que el presidente Trump ha logrado mucho tocar las entrañas de su base electoral en ese sentido. ¿Quiénes son? Básicamente personas blancas, mayores, no con niveles de estudios muy altos. Sí. Entonces a ellos tú les dices, los mexicanos están robando nuestros empleos, se están yendo hacia México todas las empresas. Entonces él está buscando siempre un logro contra México, ¿no? Entonces por eso siempre está mencionando que vamos a levantar el muro. Esta semana lo mencionaba Kelly en el Senado. Claro. Diciendo que el presidente Trump ya se había dado cuenta de que realmente México no iba a pagar por el muro, que ya había entendido, etcétera, etcétera. Y al siguiente día prácticamente parece que el presidente Trump se levanta, ve su celular y dice, ¿cómo no? Claro que estoy en contra de México, y comienza toda esta... Se lo dijo a Peña Nieto en el G20, ¿no? Le dijo, vamos ahí con ellos, voy a construir el muro directamente en su cara. Si quieren vamos a recordarlo, ¿no? Vamos a ver cómo se lo dijo. Adelante. Absolutamente, está al lado de Peña Nieto, ¿no? Una especie como de humillación derrotados internacional. en Siria, derrotados en Corea del Norte, realmente Rusia y China respectivamente ya le llamaban la atención a Estados Unidos. Ya se refirieron a la actitud de Trump como imperialista. Entonces no le queda más que México, mordiéndose que la es lengua el un más poquito, pero suavecito, bueno. y el que más le debemos, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con ustedes, pero también creo que las estadísticas mundiales en cuanto a la principal amenaza del mundo sigue siendo los Estados Unidos, de acuerdo a lo que la gente piensa y responde en las encuestas de opinión. Entonces yo sí creo que hay instituciones todavía, pero el unilateralismo, el exceso y la payasada está haciendo que, por lo menos a nivel internacional, la legitimidad que alguna vez tuvo todavía Obama, que despistaba, que detrás de él había una inercia imperial, ahora con Donald Trump ha tocado en el descaro. Entonces yo creo que en cuanto a las negociaciones que nos esperan con ellos, a nosotros y al resto del mundo, no doy mucho augurio. Claro, y si hay mucha gente en el mundo que todavía, a pesar de esa tendencia imperialista, que algunos utilizan esa palabra y tal, pero todavía había gente en los diferentes departamentos de Estado o secretarías de Relaciones Exteriores, como les queramos llamar, que confiaban mucho en Estados Unidos. A lo mejor no lo decían tanto, pero que confiaban mucho en el liderazgo de una estructura global que tenemos ahora, que es la que es, ¿no? Y que confiaban en cierto camino para los acuerdos, para las negociaciones, para algunos procesos de paz incluso, pero que esto es lo que se está quebrando ahora con Donald Trump, ¿no? Entiendo lo que dices en términos de la visión de mucha gente en el mundo de si Estados Unidos es el imperio y nos quieren gobernar y conquistar y tal. Yo, por cierto, si va a haber un imperio, prefiero al americano que al chino, ¿no? La verdad. Pero, digo, es cuestión de opiniones, pero sí, efectivamente, había una digamos, unilateralidad en muchos aspectos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero ahora el asunto es todavía peor, es lo que dices. Eso bueno, sí. Aquí el tema es que el presidente Trump, con todas estas declaraciones, lo que ha hecho es que el mundo ya no confía. La figura del presidente norteamericano, que tenía hasta ciertas estimas con el presidente Obama, se ha ido por los suelos la imagen del presidente de Estados Unidos. Entonces, además, si es el tema tenemos, de Gallup, ¿no? Exactamente, ¿no? Además, si tenemos a Kelly, su jefe de gabinete, que digamos podría considerarse como el Maduro de la Casa Blanca, y lo desmiente tajantemente en público, pues ya nos quedamos también con muy poca gente en los demás países, con muy pocas personas en Washington con las cuales podamos negociar. Entonces, esto deja muy mal parado al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y claro, y el ejemplo de liderazgo también dentro de la Casa Blanca. Vamos a hablar de esto, si les parece, después del corte, los despidos, los desacuerdos que tienen entre su equipo y todo lo que ha pasado ahí, la investigación de Rusia. Después del corte, no se vayan.